Artrimony presenta De la mano con un nuevo espacio dedicado para la salud. Bienvenidos a nuestro segundo programa. Hoy tenemos como invitada a la doctora Lucía Delgado, reumatóloga, graduada de la Universidad de Oriente en Venezuela. Realizó sus prácticas de medicina en una pequeña población indígena, donde realizó un trabajo maravilloso de integración cultural, lo que hace notar su gran corazón y su gran vocación por servir y ayudar a los demás. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en medicina interna en el Universitario Luis Racetti, en Anzoátegui, en Venezuela. Al terminar, comenzó a estudiar su posgrado en la especialidad de reumatología en Caracas. Luego, al concluir sus estudios, se vio obligada a salir del país y residenciarse en Perú, país que le abre las puertas y donde logra la homologación de sus títulos. Actualmente forma parte de un equipo médico reconocido, ReumaMedic, donde pueden aplicar diferentes tratamientos dedicados a la salud y ayuda del paciente reumático. Lleva actualmente 3 años viviendo allí. Muy agradecida con la vida, como ella misma dice. La experiencia es distinta, pero los pacientes siguen siendo los mismos. La doctora Delgado, en sus tiempos libres, ama la música, cantar y disfrutar de la compañía de sus amigos. Viajar por el mundo es uno de sus hobbies y ha podido formarse y actualizarse en países como Argentina y España. También su pasión por la lectura es única. Uno de sus libros favoritos es El secreto del bambú. Yo terminaría por describir a la doctora Delgado como el bambú. Ha sido una persona que ha crecido internamente y ha perseguido sus sueños. Es agradecida con la vida y muy humilde. Y sabe alimentar y ayudar a los demás con lo mejor que tiene, su gran corazón. En este segundo programa estaremos hablando de vacunas en pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué debemos saber? Un tema de vital importancia en estos momentos. Así que te invito a que te quedes aquí con nosotros y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y por supuesto, no dejes de visitar mi página www.artrimony.com, donde podrás encontrar recomendaciones para hacer tu día a día más fácil con la artritis y un contenido informativo de actualidad reumatológica de la mano de los grandes profesionales. Así que te invito a que te quedes y disfrutes de este maravilloso espacio creado para ti. Hola, bienvenidos a otro programa de la mano con un programa dedicado a la salud. En esta oportunidad tenemos una maravillosa invitada. Tenemos a la doctora Lucía Delgado desde Perú. Vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la importancia de las vacunas en pacientes con artritis. Bienvenida, doctora, a este nuevo espacio. Muchísimas gracias. Hola, Mónica. ¿Cómo estás tú? Muy bien, deseando ya grabar este programa que por diferentes razones lo tuvimos que aplazar, pero bueno, gracias a Dios ya estamos hoy aquí en este maravilloso espacio dedicado para todos y de la mano con la doctora Lucía en el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecida por la invitación, Mónica, siempre tan Ay, especial. tan linda, gracias doctora, un fuerte abrazo. Igualmente. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad, doctora? Vamos a estar hablando sobre las vacunas. ¿Por dónde tenemos que Genial. empezar, doctora? ¿Por dónde cree Mira, ese usted es que un tema es? súper interesante. Yo creo que el llamarte la atención, conversarle a los pacientes con artritis o cualquier condición autoinmune, en especial sobre las vacunas, es realmente importante porque, fíjate, la vacunación está muy estigmatizada, sobre todo en los momentos actuales donde estamos cursando todos a nivel mundial por una pandemia que ha tocado la puerta a todos los hogares y que además de esto, pues ha sensibilizado a la humanidad y sobre la conceptualización de lo que significa la vacuna y el vacunarse. Hay quienes apoyan fuertemente el hecho de no vacunarse y no creen en ello, y han hecho inclusive hasta propagación de esa información, ¿no? Y por otro lado está la ciencia, que apoya 100% el tema de realizar una vacuna como un antídoto
bastante real, bastante cercano al individuo, que permitirá entonces darle un beneficio de generar una inmunidad hacia este virus específicamente, ¿no? Pero el tema de vacunas en general siempre ha sido controvertido en la sociedad. Básicamente yo pienso que debemos empezar por conceptualizar, o sea, qué significa la vacuna de una forma muy sencilla de explicar para que todos lo podamos entender como un beneficio, más no como una amenaza. Correcto. Sí, la vacunación es una forma, está descrita por la Organización Mundial de la Salud, que es, digamos, el ente más global, uno de los entes globales que abarca todas las naciones en temas de salud, como una forma inocua, sencilla, ¿ok? Y sobre todo eficaz y segura, ¿ok? De generar, digamos, una respuesta inmunitaria o inmunológica de defensa hacia una condición o una enfermedad dañina que nos puede causar o poner en peligro nuestra vida, ¿ok? Sin ni siquiera estar en contacto con ella. ¿En qué sentido? La vacunación consiste en incluir o introducir un microorganismo, bien sea muerto o atenuado, ¿ok? Este microorganismo, estamos hablando bacterias, estamos hablando virus, dependiendo de la enfermedad que queramos combatir, ¿ok? Dentro de nuestro organismo, y de tal manera desarrollar una respuesta de defensa del organismo específico para ese virus o esa bacteria que queramos inocular o combatir, ¿ok? La finalidad de esto es que el mismo nuestro organismo genere células de respuestas de memoria, ¿ok? Que ya vivió ese virus y de combate de una forma muy tenue, por así decirlo, ¿ok? De tal manera que eso quede registrado en nuestro organismo. Y cuando nos tengamos que exponer a esa enfermedad que esté en ese momento como brote o sin ni siquiera exposición en condiciones endémicas, como en este caso del coronavirus, ya el organismo tenga registrado esa respuesta, esa condición, y entonces tenga una respuesta un poco más dócil. ¿Okay? Claro. No causándote en este caso las complicaciones o inclusive la muerte en el paciente. Entonces, en líneas generales, se trata de crear defensas, ¿ok? O de repotenciar nuestro sistema inmunitario específicamente para tal o cual condición, ¿ok? Entonces yo creo que es lo que debe quedar primero claro, o sea, no es algo que te va a matar, ni te va a causar daño, ni te va a generar otras condiciones que no tienes, o sea, no se trata de nada de eso, se trata básicamente de ayudar a ese sistema inmunitario a reconocer ese virus y a no desencadenar las formas graves de cual u otra enfermedad, ¿no? Es de suma importancia vacunarse. Y actualmente, doctora, en el caso de pacientes con artritis, o sea, es muy importante, ¿no? La inmunización en este caso con artritis. Claro. Los pacientes con artritis, como bien sabes, son pacientes que tienen un sistema inmunitario un poco comprometido. No solamente por el hecho de la misma condición de artritis que genera un desorden en esos anticuerpos, están desordenados y actuando de una forma desincronizada, atacando propiamente la articulación o otros órganos, ¿no? Porque generalmente usan inclusive esta forma sistémica, sino también por el tipo de medicamentos que se usa para estos pacientes, ¿ok? Que son medicamentos destinados a controlar esa respuesta acelerada inmunológica y de tal manera tienden a suprimir como tal la respuesta natural inmunológica del individuo. Entonces ese paciente es un paciente considerado susceptible a adquirir cualquier tipo de infección o enfermedad, ¿no? Entonces básicamente lo que se busca con la vacunación es evitar que desarrollen formas graves, ¿no? Entonces, por eso es que siendo un individuo susceptible o vulnerable en comparación con un individuo que no tenga una condición reumática, debe considerarse la vacunación, pero no todas las vacunas. Sí, por eso es que la importancia siempre de acudir al especialista, a la persona que le lleve su control y sea él el que dé esa recomendación, ¿correcto? Porque debemos ir siempre de la mano de los especialistas.
Claro, de hecho siempre la enfermedad es reumático por ser una enfermedad crónica, o sea, a lo largo de la vida, ¿ok? Es vital el control médico porque el control médico te va a permitir solventar todo este tipo de vicisitudes, ¿no? Que si vamos a ver la vacunación, vamos a revisar todo en contexto, no nada más al paciente como tienes artritis, vamos directo a la artritis, no, porque el paciente es un todo. ¿Ok? Entonces, ese de la mano es con el reumatólogo. Sí. Y bueno, sí, a mí me gusta mucho tu programa, o sea, sobre todo Sobre todo eso, es que es el así, nombre es que es de la mano con el especialista y yo siempre hago de hincapié en la eso, mano doctora. con... Claro, claro, eso está totalmente. No, y que en el camino se pueden presentar muchos baches, ¿ok? Mm. Que no son directamente propios de la enfermedad. Puede ser una enfermedad de colon irritable, puede ser una erupción cutánea, puede ser otra cosa distinta, ¿ok? Y que tienes que llamar al reumatólogo para decirle, oye, mira, me estoy cursando con esto, ¿qué debo hacer? ¿No? Y esa persona que sea tu guía, que te acompañe, o sea, no nada más es un control médico, sino es un acompañamiento, ¿no? No nada más del familiar, sino también del especialista que los oye. Es Entonces, correcto, básicamente es eso. es correcto, Sí, doctora. te decía justamente sobre los tipos de vacuna, porque tenemos varios a la Sí, disposición. Generalmente la pregunta ahorita está muy frecuente, doctora, me vacuno frente a la sí, influenza eso es y frente algo, al neumococo, que hay jornadas, ¿no? O sea, que sean, digamos, otra vez nuevamente renovado con mucha potencia el tema de la influenza del neumococo, ¿no? Como manera preventiva ante infecciones respiratorias. Aunque, aunque no tiene nada que ver con el COVID, o sea, porque el hecho de que te vacunes con la influenza y contra el neumococo, no tiene nada que ver de que si vas a presentar COVID o no, no, sí el paciente ya debe estar, digamos, protegido frente a esas infecciones porque, digamos, son las más frecuentes, ¿no? Entonces ahí hay que revisar. correcto, correcto, sí. Básicamente De eso. hecho, es importante no confundir en ese caso, ¿no? Que las que personas, ay, pero me vacuné de la gripe ahorita en diciembre, entonces no me vacuno de la COVID. No, Sí, no tiene son, nada que ver. son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, Sí. doctora, ¿qué es lo que debe en este caso, cuáles son cuáles vacunas debe evitar así en líneas generales un paciente con artritis? O sea, en sus pacientes, en su Ya, historia, los saber más o menos pacientes qué. Ujú. Sí, los pacientes con artritis o con, digamos, inmunosuprimidos o con terapias Sí. inmunosupresoras deben evitar las vacunas de virus vivos, ¿ok? De Ok. microorganismos vivos. ¿Cuáles son esas vacunas? Está la de sarampión, ¿ok? Básicamente la de varicela, que en otros países se conoce como lechina, Sí. ¿no? La del herpes zóster, ¿ok? Que viene Mm, siendo digamos, una variante esta de la varicela fiebre amarilla, básicamente, ¿ok? Entre otras. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, ese no es que no se puedan colocar. O sea, a ver, digamos, si bien es cierto en los pacientes con altas dosis de metotrexato, por ejemplo, en tratamiento, o pacientes que tengan como terapia de tratamiento agentes biológicos, se debe evitar la vacunación de varicela y varicela zoster. ¿Okay? mm, Generalmente ese tipo de vacunas deberían de colocarse antes de iniciar este tipo de terapia, ¿ok? Porque los efectos son bastante severos y pueden desencadenar infecciones un poco mayores y comprometer la vida del paciente. ¿Okay? Sin embargo, si se colocan antes de iniciar estas terapias, obviamente se la pueden colocar y no pasa nada. ¿Sí? claro. No hay ningún tipo de problema. Incluso hay estudios que certifican pues, que en individuos que tienen muy bajas dosis de inmunosupresores, en este caso metotrexato, entre otras, sí se puede utilizar y no hay mayor problema. ¿Ok? Va a depender del estado inmunitario que se encuentra el paciente en ese momento, o sea, comprometido desde el punto de vista de actividad de la enfermedad como también de tratamiento. Y lo otro importante es que este tipo de vacunas, como la del herpes zóster, que es donde se debe colocar, ¿verdad? La nueva versión, se coloca desde los 50 a 59 años de edad, ¿ok? Y se coloca su dosis de
herpes zóster. Entonces, este tipo de pacientes con terapias inmunosupresoras o fármacos a bajas dosis se la pueden colocar tranquilamente. Aquellas personas con agente biológico y metotrexato de altas dosis se debe evitar de igual manera, ¿ok? Esto es para que no se desencadene el herpes zóster, sobre todo aquellos pacientes que ya han presentado varicela en la infancia, por ejemplo, Sí. y tienen digamos, el virus allí inactivo y que se puede desencadenar en edad adulta, ¿no? Mm. Y obviamente el herpes zóster en cualquier paciente, más en pacientes obviamente que toman este tipo de terapia, si se diera, es muy doloroso, quedan con neuropatías secundarias, Uy. mucho dolor neurálgico en este sentido, bueno, y suele ser un poco complicado, ¿no? El manejo, pero bueno, se En puede, líneas digamos, generales, como, exacto. En líneas generales se sí, puede decir que, se prevé, exacto. Y es muy claro, en ese caso importante. sí. Y es muy importante. Ahora, con respecto a las vacunas que sí debe tener el paciente, que serían las de virus muertos, o sea, básicamente la influenza, la neumococo, Ujú. es importante, por ejemplo, la influenza siempre sale su vacuna anual, debe Sí. vacunarse el paciente, ¿ok? Y si el paciente está controlado, súper que sí, o sea, que se tiene que vacunar siempre y cuando, como te digo, sea prescripción del reumatólogo, sea en consenso con el reumatólogo. Con respecto a la neumococo, pues la dosis hay pacientes que ya han recibido neumo 23, ¿no? Mm. Entonces esos pacientes que pueden recibir neumo 23, que muchas veces eh, este, así ha sucedido, lo que hacen es que esperan un tiempo de un año, ¿ok? Aproximadamente, y se hace un refuerzo se coloca la neumo 13, que es la otra variante de la vacuna, y a los 5 años se pueden repetir un refuerzo con neumo 23, ¿ok? Sí, básicamente pasa eso. Y aquellos pacientes que no han recibido para la neumococo generalmente inician con neumo 13 y esperan un lapso de 8 meses, de 8 semanas, perdón, y se colocan la neumo 23 como refuerzo. Y ahí queda su vacunación Ah, súper pues bien y bien. después cada 5 años hacen su refuerzo, ¿ok? Pero la influenza sí todos los años. Sí, Todos yo, los yo años lo hago debería de realmente recibir también. su influenza. Yo lo hago también y es Y que importante. también se Y la de pueden verdad colocar. que, sí, y de verdad que efectos secundarios se puede decir que creo que una sola vez sí me dio fiebre y malestar, pero de resto, o sea, que eso depende Ya, también del organismo, como dice. Y de sí, la cepa, depende del ¿no? Lo que organismo. llamamos la cepa, sí, Correcto. como varía. Correcto. Aquí, por ejemplo, Mónica, hubo un brote el año pasado de difteria, también lo hubo en Venezuela Sí, hace 3 años aproximadamente. Bueno, por esa misma reincidencia de que, bueno, en Venezuela ocurrió por un estado quizás también nutricional de la población, varios factores, la falla, correcto. claro, la falla de vacunas de lo que va a ser las jornadas de vacunación a la hora de la infancia y todo este tema. Entonces, eso surgen esos casitos que inmediatamente se localizan y se tratan de cercar y erradicar, pero igual forma parte, o sea, cuando ves una de estas condiciones otra vez aparecer, tienes que atacar la insofacto y vacunar a la población para que esto no se propague rápidamente. Entonces, la difteria no pasa nada, se pueden colocar, por parte de estas vacunas muertas, pues, digamos, de virus, ¿ok? De condición, de que no tiene, digamos, repercusión mayor y puede el paciente tranquilamente vacunarse. Muchos pacientes se comunicaron conmigo el año pasado de pacientes con artritis y bueno, sí, puedes vacunártela. Yo básicamente considero mucho el estado actual de la enfermedad, pues, o sea, si está en actividad o no, si hay unos restantes de fase aguda que están muy elevados, dependiendo de, considere si más a los que estaban controlados y a los que no, esperar un poco más y colocársela para que no tengan efectos, digamos, de malestar general, de dolor, de punto del dolor articular y tal, pero se ha determinado que en realidad no debería haber ningún rebrote de lo que va a ser las crisis dolorosas ni de ningún tipo de repercusiones graves, pues, ¿ok? En el paciente. Excelente, doctora. O sea, la importancia realmente de lo que es la vacuna y lo que repercute en nuestra salud. O sea, de eso depende como dice, un plan de vacunación a tiempo Claro, ayuda a evitar todo eso que lamentablemente pasa en países latinoamericanos. totalmente. Entonces yo creo Sí, sí, sí. que es importante que el programa de hoy haga un poco también de conciencia a todas las personas que quizás tengan dudas sobre
bueno, esta pandemia que estamos viviendo, que nos tocó vivir, Claro, y que claro, claro, está, claro. por ejemplo, aquí en España la incidencia está altísima, sobre todo Súper en la comunidad alta. valenciana donde yo vivo. Sí, Y, imagínate. y el plan de vacunación tiene, yo digo, Dios mío, yo sé que no es fácil, tampoco la logística es fácil, No, para nada, para está nada. siendo un poco complicado, pero yo tengo tanta fe y yo sé que, bueno, la vacuna, soy pro vacuna, en mi opinión, Qué pienso, bueno. soy muy positiva en eso, porque sé que hay mucha especulación también y quizás, bueno, Sí, yo me agarro a la parte científica en esos casos porque creo en la claro. gran labor que hacen ustedes, los médicos, los científicos, por el bien de la humanidad. O sea, yo no quiero pensar que, yo Claro, sé totalmente. que los laboratorios pueden tener sus beneficios, uno, pero como todo en la vida, al final también hay que fijarse en lo que es el objetivo y el objetivo es Claro. tener a nuestra población No, bueno, sana. sobre los laboratorios, o sea, es un tema, obviamente, digamos, la industria farmacéutica siempre se ha manejado como una potencia en el mundo, o sea, Claro, y gracias a Dios que no es novedad, existe. no es novedad. Claro, y Claro, gracias a por Dios que supuesto, existe. de eso, y bueno, existe un avance científico. Yo pienso que al salir propuestas de vacuna, o sea, son tras diferentes estudios amplios Claro. de grandes poblaciones, o sea, no estamos hablando de cadenas de WhatsApp o de lo que me dice el vecino, lo que creo, lo que Sí, considera, simplemente son cosas que, digamos, son estudios mucho más fundamentados, más avanzados y de poblaciones, tomando en cuenta poblaciones grandes, grupos grandes de población, lo que hace que la vacuna sea también, los resultados sean eficaces y contundentes, ¿no? No quiere decir que esto sea la definitiva, obviamente no, porque estamos combatiendo una situación actual de pandemia que jamás habíamos vivido, ¿no? O sea, es un virus nuevo, digamos, es una forma, una versión nueva, y bueno, ahora cada día se va descubriendo cosas nuevas. Al inicio se pensaba que uno o cual medicamento era el propio, ¿no? Y después sí, se nota que no fue así, o sea, entonces, claro, y así va a pasar con muchas cosas, inclusive hasta con la evolución propia del virus a en el eso iba paciente. también, que no sabemos qué es lo que viene, todo el daño colateral que Claro, viene después de justamente de las personas que ya totalmente, pasaron el virus y lo hemos visto, por ejemplo, aquí claro, en jugadores que han sufrido, de jugadores de fútbol, que han sufrido justamente del virus y ahorita están teniendo secuelas, oye, importantes, muy importantes. Entonces, yo creo que todavía mucho, falta muchísimo más por descubrir, pero sin embargo bastante. no dejo de tener fe en que esto que estamos viendo sea importante. Entonces, por eso consideré que era muy Claro. importante, doctora, hablar de este tema y enfocarnos desde el punto de vista siempre de la mano de un especialista, como debe ser. Así es, Mónica, así es, tal cual. Entonces, sí, para resumir, doctora, ¿qué podemos decir entonces? La importancia de las vacunas, los pacientes con artritis, ¿cuáles qué les recomienda a todas esas personas que nos está viendo? Mira, lo primero que recomiendo es que siempre esté de la mano con su especialista, el que quiera, o sea, el que quieran, el que consideren que mejor les haga match, como digo yo, Sí, es así. pero el que quieran, ¿ok? Lo segundo es que siempre se guíen con la información Ujú. dada por personas responsables en redes sociales y por personas responsables en la web, personas que estén preparadas académicamente, personas que Sí, tengan bastante sentido común, ¿ok? Porque el sentido común es muy importante, porque la persona no puede haber estudiado nada, pero tener sentido común yo creo que es es parte verdad. de cada uno, de la naturaleza de cada uno, y eso te dice a ti mucho, eso habla mucho, muy bien de ti, pues, ¿sí? Ujú. Y lo otro es que no caer en alarmas innecesarias. O sea, yo creo que detrás de nosotros existen muchas personas actualmente investigando, estudiando, esforzándose, invirtiendo dinero en esto también. O sea, hay mucha gente Es verdad. tras la búsqueda de mejorar las condiciones actuales de un mundo entero, ¿ok? Y lo otro es que la vacunación de toda la vida se han considerado
necesarias para el individuo y para el desarrollo natural de un individuo en este mundo, no el actual, el antiguo también, ¿okay? De toda la vida, que si está asociado o no a algunos trastornos de hiperactividad y atención, autismo, no sé qué, en los niños, todo ese tipo de cosas, mira, yo creo que todo eso nada es válido aún, todo eso está en estudios, Sí. no por eso debemos de dejar a nuestro cuerpo indefenso. Lo otro es que a pesar de una vacuna no debemos de soltar las medidas necesarias que ya están establecidas, como el lavado de manos por más de 20 segundos con agua y jabón, el uso correcto de una mascarilla limpia, en buenas condiciones, el mantener la distancia social, que es importante, no exponerse, sobre todo el paciente con enfermedad autoinmune que está inmunocomprometido, no exponerse. Si vives solo o tu familia depende únicamente de ti, bueno, salir con protección, bien protegido, tomar las medidas, ¿ok? Y ante alguna condición, Okay. Consultar al médico a tiempo. O sea, no automedicarse, porque eso pasa mucho. Ya sabemos que tenemos cualquier tipo de medicación, conocemos bien nuestra medicación, nuestro cuerpo, y sabemos que ante cualquier presencia de fiebre, tos, debemos de suspender la medicación y llamar a nuestro médico. Pero sobre todo llamar al médico inmediatamente. Bueno, y cumplir los esquemas de vacunación según sea el contexto de cada paciente, ¿no? Porque cada paciente se debe manejar, esto no es una regla ABC, sino es una regla individualizada con cada paciente, ajustada a cada paciente y a cada situación social en que viva, porque no es igual vivir en España, en un país de primer mundo, o en Estados Unidos, que vivir en Latinoamérica. Claro, ¿Okay? claro. O en otra, y bajo qué condiciones. Igual estar ahorita en Venezuela, en las condiciones en que está el país, a estar en otra ciudad de Latinoamérica. Entonces, bueno, Sí. va a depender mucho de. ¿Okay? Es verdad, doctora. De verdad que ha sido, siempre se me hace muy rápido el tiempo con usted, doctora. Este espacio se va... Estamos on time, ¿no? Estamos en time total. Nos quedan todavía 5 minutitos para poder Ya. seguir conversando. Yo sé que Genial. Es tan valiosa toda la información que nos está aportando y sobre todo, dependiendo del país donde nos encontremos, vamos a poder saber cómo manejar toda esta situación. Pero de momento, como usted dice, cumplir todas las normativas y todo a lo que empezamos a adaptarnos ya hace un año, que parece mentira, pero ya vamos a tener un año usando mascarillas y aprendiendo bueno, yo siempre otro estilo de vida. lavarnos las manitos, usar gel, eso. Y comer saludable, Importante. mantenerse en movimiento. El paciente con artritis no quiere nada con sedentarismo, tiene que mantenerse en movimiento. Qué bueno que lo dice, hacer doctora. Ejercicio. Qué bueno que lo dice. Así sea, claro. 20 minutitos al día, como digo yo, lo mínimo, no importa. Te moviste 15 minutos. 10, 15, lo que sea, pero hacer tu rutina, desconectarte un poco de las redes sociales también es bueno, porque a veces las redes sociales se tornan tóxicas, entonces todo eso. Mire, y lo importante es que lo bonito que nos brindan las redes sociales ahora, no nada más el que conocernos, porque hoy estamos conversando y nos conocimos por Instagram, o sea, sí, es verdad, imagínate lo maravilloso, sí, de las conexiones, de las buenas conexiones. Sí, y se crea un afecto, la verdad, porque claro, totalmente, y de ayuda. ¿Cuántas cosas no hemos conversado tú y yo en cuanto a temas de artritis personales incluso? Y ha sido una terapia, una consecuente aclaratoria, una aclarar dudas, confianza, más tranquilidad, serenidad, y en eso consiste. Yo de verdad estoy a la orden muchas veces. No todo es dinero. O sea, no todo es, te voy a pagar una consulta para que me aclares. No, tampoco. O sea, no se trata de eso. Sí hay casos, obviamente, que, bueno, una consulta médica y tú le dices, no, mira, es mejor individualizar y hacer una consulta aparte. Pero para nada, o sea, me han preguntado cualquier cosa y yo estoy dispuesta y siempre he estado dispuesta a aclararlo. No nada más de forma presencial, sino nada más por redes sociales. Claro, mi vida, porque en eso consiste. Tan linda, de verdad. Y yo creo que eso es una labor maravillosa, el poder ayudar a los demás. Es algo maravilloso, es tan valioso poder rodearse de personas como tú, de verdad, doctora, que muchísimas gracias. Te deseo muchísimas bendiciones, muchísima salud y felicidad. Gracias, amén. Igual para ti, Mónica. Que gracias por compartir este espacio que sé que va a ayudar a muchas personas a tener tranquilidad
y confiar que las cosas se vienen para mejor, porque estoy segura que todos vamos a salir adelante. Tenemos que ser positivos, siempre. Obvio, no, y hasta ahora, y sobre todo lo que he leído, la vacuna para COVID, la que están con, bueno, las dos posibilidades que hay, por ejemplo, ahorita en España y acá también, están totalmente, digamos, aprobadas para pacientes reumáticos, ¿ok? No hay ningún problema. Hasta ahora no hay nada que la contraindique como tal. Siempre y cuando, como siempre digo, consulten antes a su reumatólogo porque cada caso es individual y la evolución de cada paciente es distinta. Entonces, considerando eso y la terapia actual de tratamiento, pueden ponerse su vacunita también cuando toque. Así que esperar que nos toque, esperar que nos llamen, dependiendo del país donde se encuentren, traten de ubicar y llamar a su reumatólogo para que les pueda dar e ir de la mano justamente al proceso de la vacunación y estar muy tranquilos y no agobiarnos y no estresarnos, porque yo sé que todos estos momentos que también estamos viviendo nos pone la cabecita y nos ponemos a pensar. La doctora ha dado un consejo maravilloso de buscar en redes, y si buscas en redes, que sea fiable, información que se pueda comprobar, no caer en esos bulos y en esa información de las fake news que de verdad que no llevan a nada, ¿no? Doctora, es así. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por colaborar con nosotros en este espacio, y espero poder tener otra de la mano con la doctora Lucía. Aquí está, la esperamos de nuevo, doctor. Esta es nuestra segunda vez, así que sí, espero la tercera. Espero la tercera. Gracias a ti. Así que bueno, muy agradecida. Así Les mando un fuerte todo el éxito. Y muchísimas bendiciones. Vale, un beso. Gracias. Cuídate, Mónica. Chao a todos. Hasta luego. Un abrazo para todos. Hasta Gracias. luego.